estamos muy contentos y orgullosos de que estés aquí. Susan tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Yale y ha sido profesor, o es actualmente profesora en la Escuela de Política Pública en la Universidad de Maryland desde el 2017. Antes de eso, bueno, también actualmente es directora asociada del Centro de Población, Centro de Investigación de Población de Maryland desde el 2021. También es facultad asociada del Centro de Estudios Latinoamericanos de Maryland y también tiene un montón de estas facultades asociadas del Centro de Población de Maryland. Antes estuvo con nosotros en el Centro de Investigación en Ciencias Económicas desde el 2009 hasta el 2017. Sí. Y le gusta mucho México y somos le gusta volver, ¿no? Como siempre vuelve mucho a casa. Ha publicado 1, 2, 3, 4, 5 páginas de puras journals, pues top journals, ¿no? Tengo Economic Journal por aquí, tengo Economic Development and Cultural Change, tengo World Development, tengo American Economic Journal, Demography, y ya no les sigo porque yo me deprimo un poco, ¿no? Pero es una gran trayectoria. Susan es una o la especialista en los temas de pobreza en México. Ha escrito mucho sobre pobreza y ya no digo más nada porque te paso la palabra, Susan. Muchas gracias. Muchas gracias por la linda presentación. Alfonso, realmente es un gustazo estar acá. Solamente te voy a corregir que dijiste que estaba en el CIDE en México de 2009 a 2017. De hecho, estuve desde el 2000 hasta el 2017. Entonces, pasé gran parte de mi carrera profesional en el CIDE y de hecho hoy, este año estoy de sabático. Adivina dónde estoy de nuevo en el CIDE en México y muy contenta. Entonces sí me siento en casa y les agradezco mucho venir a escucharme y tenerme al fresco. Pues tenía los alumnos y si les interesa hablar sobre programas del doctorado allá, no solamente Maryland, pero otros programas también conozco con mucho gusto lo puedo hacer. Bueno, entonces realmente otra vez muchas gracias por la invitación a hablar en esta ocasión del 50 aniversario del CIDE. Entonces, bueno, lo que les voy a presentar hoy es parte de una investigación un poco más amplia sobre qué pasa cuando se elimina un programa de combate a la pobreza enorme, ¿no? Que daba transferencias a 7 millones de hogares en México. ¿Qué pasa cuando de un día para otro lo quitas, ¿no? Entonces es un tema como más general. Hoy lo que voy a hablar es sobre efectos de la eliminación de pobreza en sobre todo la inscripción escolar. O sea,
Era un programa que pagaba básicamente a las familias para mandar sus hijos a la escuela por 2 décadas. ¿Qué pasa cuando ya no se elimina ese programa? Ya no se tiene que mandar los niños a la escuela para recibir la beca. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces eso es grandes rasgos lo que voy a hablar hoy. Quiero reconocer a mis 2 coautores, Fernanda Márquez Padilla, que está en el Colegio de México, y Tom Bogle, que es profesor en la Universidad de California en San Diego. Ok. Bueno, en este trabajo, ahora ya entrando a lo que hacemos en el paper, mira, como grande motivación, los programas sociales muchas veces se abandonan, pero ya no se vuelven a estudiar más, ¿no? Entonces, en México por muchos años fue un poco tradición que cada presidente cambiaba, ¿no? Llegaba al poder y ya se borraba los programas anteriores, hizo su nuevo programa. Entonces es frecuente que las administraciones nuevas cambian de política social. Entonces, pero muchas veces no se estudia, ¿no? ¿Cuál es el efecto de esta pérdida o ese cambio, podemos decir, en la política social? Entonces nosotros en este estudio estudiamos esa pregunta usando el caso de Progresa en México. Mira, Progresa era un programa de transferencias condicionadas que duró 20 años. En México su primer nombre fue Progresa, luego se cambió de nombre a Oportunidades, su último nombre fue Prospera. Yo voy a usar los 2 nombres un poco los voy a intercambiar, ¿no? Pero es el mismo programa. A nivel internacional se conoce más el nombre de Progresa, porque como voy a explicar, es un programa que no solamente tenía mucha importancia en México, pero volvió una referencia a nivel mundial también. Bueno, entonces la pregunta principal es, ok, ¿qué sucede cuando tienes programa con 7 millones de familias en pobreza extrema, han estado durante 2 décadas recibiendo transferencias condicionadas y de repente, casi de un día para otro, se elimina el programa? ¿Qué sucede? Y desde el punto de vista metodológico no pasa todos los días un cambio en la política así, ¿no? Entonces podemos decir que es un tipo de experimento natural único. Bueno, entonces nada más para darles un poco de a dónde vamos, ¿no? En el paper, qué es lo que encontramos, y lo que encontramos realmente es la eliminación de Prospera y su reemplazo por el programa Becas Benito Juárez, que voy a hablar de todos esos detalles en un ratito. Pero ese cambio en la política social tuvo un impacto muy importante en reducir la inscripción escolar de los jóvenes en edades de media superior, básicamente de 15 a 17, y estos efectos se ven realmente concentrados en los hombres, o sea, los que están abandonando la escuela a raíz de ese cambio en la política social son jóvenes hombres. O sea, la inscripción de las niñas, los jóvenes mujeres está más protegida. Bueno, entonces voy a empezar ya en la presentación, enseñarles los datos y como la evidencia, ¿no? Para hacer estos hallazgos. Ok. Permíteme, voy a empezar dando un poco un resumen de la historia de Progresa, ¿okay? Porque
Progresa era uno de los primeros programas de transferencia monetarias condicionadas, ¿no? Entonces empezó en México en 97 y para mí, que he estado trabajando en ese tema por mucho tiempo, ha sido increíble ver que este programa, que se empezó pequeño en México, ya el modelo de las transferencias condicionadas ha llegado a extenderse a 60 países alrededor del mundo que tienen programas de transferencias condicionadas como parte de sus programas de combate a la pobreza, ¿no? Entonces es como un nuevo tipo de programa que no solamente es nuevo, pero ya se ha extendido a nivel mundial. Entonces, ¿por qué tanto éxito? Digo, medido en número de programas en distintos países, ¿qué fue la innovación de estos programas? Y la innovación central fue esa idea de condicionar las transferencias a los hogares pobres a que los niños vayan a la escuela. Entonces, esa idea de dar dinero a la gente en pobreza no es nuevo, ¿no? Eso es una idea vieja. Lo que sí fue nuevo de esto es condicionar el hogar a que los niños vayan a la escuela. O sea, el niño, si no va a la escuela en este mes, le quitan la beca este mes. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, las transferencias son condicionadas. ¿Condicionadas a qué? A que los niños asisten a la escuela. ¿Por qué hacer algo así? ¿No? Un diseño así. Y la hipótesis, que bueno, siempre tenemos que evaluar, ¿no? Es simplemente una hipótesis al principio, es que la idea era que podrías lograr como dos objetivos en uno, en un programa. Uno, estás dando dinero efectivo a las familias hoy en día que necesitan y pueden comprar mejores alimentos, etc. Y la otra reto que quizás se cumple es que como los niños están yendo más a la escuela hoy, ya cuando crezcan van a tener un mayor nivel de capital humano y es menos probable que vayan a ser pobres en el futuro. Eso es como la apuesta de estos programas, ¿no? Que logras estos dos objetivos con solo un programa que rompe de alguna manera el ciclo, ¿no? De la pobreza intergeneracional. Ok. ¿Dónde entra México en eso? Bueno, Prospera, Progresa, es una de las primeras de programas de transferencia condicionadas. Empieza en el 97 y no solamente es una de las primeras, el otro programa que empezó más o menos al mismo tiempo de transferencias condicionadas fue en Brasil, Bolsa Escola. Ajá. Pero yo diría que el programa mexicano ha sido mucho más influencial porque al principio del programa se hizo una evaluación con diseño aleatorio, que fue uno de los primeros programas fuera de, o sea, en contexto como de países en desarrollo, de hacer un experimento aleatorio con la política social. ¿No? Que eso no, ahora es más común, pero en ese entonces no, era bastante novedoso. Y la evaluación aleatoria, ¿qué es lo que hizo? Tomó 506 comunidades, 320 aleatoriamente se escogiendo como desde un sombrero los que tienen suerte y ganan la lotería, ¿no? Aquí eran las comunidades que iban a recibir el programa, ¿no? Y los otros, el grupo de control, iban a recibir el programa después. ¿Okay? Entonces, eso dio resultados bastante creíbles de los impactos del programa. Además, Progresa en ese momento contrató a académicos externos, mexicanos y internacionales, para estudiar los efectos
y publicaron los resultados, hicieron públicas las bases de datos, y el efecto neto de esto es un programa súper estudiado. Si ustedes entran a Google Scholar y ponen Progresa, les va a salir 200 artículos publicados en revistas diversas en todo el mundo, incluyendo en México, sobre los resultados del programa. Entonces, yo diría, incluso es uno de los programas más evaluados en el mundo, ¿no? Realmente como circunstancias que dio. Entonces sabemos qué eran los resultados de ese programa, y a grandes rasgos, ¿qué es lo que mostraron estos estudios? Mostraron en general mejoras en los resultados educativos y de salud de los niños, y en muchos otros variables también, que no tengo suficiente tiempo para entrar a todos. Pero en general, las evaluaciones fueron bastante positivas. Los niños iban más a la escuela, se vacunaron más, los ingresos de las familias subieron, había pocos efectos negativos relativos a estos efectos positivos. Yo publiqué dado tantos estudios, publiqué con Petra Todd un artículo en el Journal of Economic Literature que resume los estudios, ¿no? Por si les interesa conocer más sobre qué eran los efectos, ¿no?, de este programa. Bueno, esta evaluación que todo se hizo público, se publicaron los resultados, se compartieron las bases, eso es parte de la razón. Yo digo que se expandió mucho el programa en México, porque cuando se hizo la evaluación había 200,000 hogares recibiendo, era pues una especie de piloto, y ya basado en estos resultados se hizo un escalamiento del programa, ¿no? Se creció mucho, sobrevivió el cambio en administraciones. O sea, lo único que cambió Fox era el nombre del programa, entonces también es un ejemplo de un programa que sobrevivió en varias administraciones de distintas afiliaciones políticos. Y por otro lado, la evidencia era pública, muchos otros países vieron eso, y como decía, hay como 60 países en el mundo que hicieron programas parecidos. Es más, incluso en Estados Unidos hicieron algunos pilotos. Yo me acuerdo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, había un alcalde que se llamaba Bloomberg, que es un billonario, pero escuchó del programa en México y vino de visita, ¿no?, a conocer el programa, que en ese entonces era con Fox y se llamaba Oportunidades, y incluso él hizo un piloto en Nueva York que lo llamó Opportunities New York City, ¿no? Entonces digo, es un modelo que ha llamado la atención. Bueno, ok, a pesar de todo eso, ¿qué sucedió? Al principio de 2019, el gobierno de México anuncia que se va a eliminar Prospera, y fue algo bastante repentino que les voy a mostrar cómo sucedió. Ok, entonces, bueno, en el paper entonces vamos a estudiar el efecto inmediato en la inscripción escolar. El programa se elimina como a principio de 2019. Nosotros vamos a estudiar los efectos en la inscripción escolar ya en otoño de 2019, o sea, en el siguiente año escolar, ¿no?, en 6 o 8 meses. Solamente vamos a estudiar los efectos en este año. Una razón, por eso todo eso es antes de COVID. ¿No? COVID, ya sabemos que pasan muchas cosas con la educación, se cierran las
escuelas, yo creo que vamos a extender el estudio para cubrir estos años, pero no lo hemos hecho todavía. Entonces, lo que voy a presentar hoy es solamente lo que pasó en el primer año, después de que se elimina Progresa. Bueno, entonces, de hecho, es una pregunta muy sencilla. Los niños, a raíz de esta eliminación, esta pérdida del programa, ¿se reinscriben en la escuela o no? No, esa es la pregunta que hacemos. Y bueno, o sea, ¿qué sería la hipótesis? Que sí se reinscriben o no se reinscriben. Y depende, ¿no? O sea, quizás no, porque de repente han perdido estos ingresos. De repente ya no es obligatorio ir a la escuela para recibir los beneficios. Así que puede pasar que sí los niños o los jóvenes abandonen la escuela. O también puede ser que, bueno, ya llevan 2 décadas recibiendo el programa. Muchos estudios muestran que los hogares beneficiarios están menos pobres. O sea, quizás pueden, sí es un choque económico para los hogares, pero quizás pueden proteger los estudios de sus hijos, ¿no? de este choque, ¿no? Eso sería una hipótesis que dice, bueno, igual no va a ser tan afectado, ¿no? Con el programa. Lo otro que podría pasar es que hay más como cultura de educación, la gente está más acostumbrados de enviar a los niños a la escuela, la educación va aumentando en el país, etc., ¿no? Entonces, otro factor que quizás puede influir. Bueno, muy importante en esta historia que estoy contando es que no solamente se elimina Prospera, sino se reemplaza, ¿no? Hay un reemplazo de Prospera, que es el programa que se anuncia al mismo tiempo que se elimina Progresa, y eso es el programa Becas Benito Juárez, ¿no? Es un programa operado por la SEP. Entonces, básicamente cierran el programa de Prospera y pasan los recursos a un nuevo programa que se llama Becas Benito Juárez. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta también para contarles la historia, ¿no? Mostrarles el análisis de qué sucedió frente a estos cambios. Ok, mira, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, en julio 2018, AMLO gana las elecciones. Él había dicho, yo no voy a hacer cambios, yo no voy a eliminar ningún programa social. En diciembre toma posesión, toma el cargo, y en principios de 2019 como que se empieza a escuchar rumores, ¿no? Yo de hecho tenía un trabajo de campo en Hidalgo con beneficiarios de Prospera que tenía que ver con mensajes de texto para avisarles que ya estaba su apoyo, que tenían que ir por ello, y nos empezaron a llegar mensajes, oiga, no, ustedes saben cuándo nos van a depositar, no nos han depositado, ¿no? Entonces hay un periodo de como incertidumbre, ¿no? Porque no están llegando los pagos, pero el programa nadie ha dicho nada, no había dicho pues va a seguir. Bueno, finalmente lo que sucede en marzo es que se anuncia, se desaparece Prospera, y todo el dinero, así está en las reglas de operación, lo pueden ver. Todo el dinero de Prospera en el 2019 se pasa al programa de Becas Benito Juárez. Entonces, Prospera ya no existe, existe Becas Benito Juárez. Ok, entonces yo creo que la siguiente pregunta va a ser, ok, ¿cómo es Becas Benito Juárez? ¿No? Porque si fuera igualito,
pues igual no hay mucho que estudiar. Bueno, Becas Benito Juárez sigue siendo un programa educativo, ¿no? Finalmente lo maneja NACEP. Lo que tiene es la condicionalidad es más ligera. En el caso de Prospera, se monitoreaba, el niño tenía que ir 85% de los días a la escuela para recibir la beca, si no le quitaban la beca. Aquí es más ligero, nadie está monitoreando asistencia, solamente demuestras que te inscribiste y puedes ser elegible. También cambia la estructura de beneficios, ¿no? Entonces, en Prospera se daba para cada hijo estudiando, se daba una beca, ¿no? Ahora eso cambia a la siguiente estructura. Hay dos componentes principales de Becas Benito Juárez. Uno es la básica, que es una transferencia familiar fija. O sea que cada familia recibe 800 pesos. No importa si tienen 5 niños en educación básica, reciben 800 pesos. La familia que tiene un niño en el kinder también recibe 800 pesos, ¿no? Y la otra componente, lo que se llama Becas Benito Juárez Media Superior, ahí sí es por cada joven inscrito. Ese nivel le da 800 pesos, el mismo monto, al joven, ya no a la mamá, ¿no? Entonces es el joven que recibe los beneficios. Bueno, esto no sé si les suena como cambios mayores, ¿no? Sí, sigue siendo un programa educativo, digamos, pero con una diferente estructura. Pero nosotros lo que vamos a argumentar es ese cambio en la estructura de beneficios es lo de menos, ¿no? Porque lo que encontramos y vamos a mostrar es que ya eso ha resultado en transferencias mucho menos progresivos, ¿no? Mientras antes el programa más o menos llegaba, la gente más pobre recibía más. Ahora vamos a ver que esta progresividad se ha perdido. Y eso argumentamos nosotros que eso es el efecto mayor. Obvio, estos cambios afectan la estructura de beneficios, pero el cambio más grande es la pérdida de progresividad. Y para los hogares en las zonas más marginadas, más pobres, más aislados, es una disrupción masiva y pérdida de beneficios, ¿no? Y les voy a mostrar ahora una gráfica que lo muestra. Bueno, esta gráfica, ¿qué es lo que muestra? Aquí en el eje X tenemos las localidades ordenadas de acuerdo a su nivel de marginalización, ¿no? Su marginalidad. Ustedes saben, CONAPO publica índices de marginación, ¿no? Que son medidos por CONAPO. Entonces, aquí están las localidades más pobres del país, que tienden a ser las más aisladas, rurales, más pequeñas en términos de población. Y aquí están las zonas urbanas, ¿no? Como México, Guadalajara. Bueno, eso es el eje X. Aquí es el eje Y, es miles de pesos por hogar, cuánto reciben las transferencias. Ahora, bajo pobreza, que es la línea verde, ustedes ven que en las localidades más marginadas reciben transferencias mucho más grandes, ¿no? Que en las localidades menos marginadas, ¿no? Que tiene sentido. Eso es transferencia per cápita, ¿no? O sea, porque en estas comunidades 90% de los hogares son pobres, mientras aquí solamente 10%, ¿no? O 20%, ¿no? Entonces, ¿qué sucede bajo Becas Benito Juárez? Es que eso cambia drásticamente. Mira, la línea naranja son los beneficios por hogar
bajo becas Benito Juárez. Y ustedes ven que eso ya casi no tiene pendiente. Entonces, los hogares en las localidades más marginados están recibiendo mucho menos que lo que recibían antes, menos de la mitad. Y eso de hecho es cierto para los localidades, los 60% más marginadas, todos están recibiendo menos, pero los que reciben una reducción más grande son los más pobres. Y aquí, de hecho, o sea, porque acuérdense, les dije que todo el presupuesto de becas Benito Juárez todo el presupuesto de Prospera va a becas Benito Juárez. Entonces, ¿dónde se está gastando? Adivina, están gastando acá. En estas zonas no se ve tanto por la escala que tenemos que cambiar, pero en zonas urbanas están recibiendo mucho menos que antes. Okay, que aquí es donde está 60% de la población. Y toda esa gente está recibiendo más que antes. Ok, entonces eso es un cambio muy fuerte en la progresividad. Ok, ahora ya voy a llegar al tema de, ¿qué pasó en la inscripción? Ya les mostré que el monto de transferencias que llega a las comunidades marginadas es mucho menos. Ahora, ¿qué pasa? Pero no es cero. O sea, si les llega algo, ¿qué pasa ya con la inscripción en la escuela de los niños de estos hogares? Es una pregunta de investigación. Bueno, para contestar, usamos la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es un excelente encuesta. Siempre digo eso, no importa que Gerardo está aquí. Lo uso en muchos proyectos y básicamente usamos las rondas. Es muy bueno porque es continua, ¿no? Entonces yo quiero ver como los efectos y antes y después, y eso no puede ser con cualquier base de datos, pero sí lo puede ser con la INEO porque es básicamente continua. Bueno, la variable principal que vamos a estudiar es inscripción escolar. Ahora, la INOE realmente es una encuesta sobre mercado laboral, ¿no? Pero tenemos la suerte que tiene una pregunta en todas las rondas de que si David asiste actualmente a la escuela, ¿no? Y esa es la variable que vamos a usar para medir inscripción escolar. Ahora, lo que me van a decir es que, oye, esto dice asiste, no dice si está inscrito, lo cual es verdad, pero si uno revisa las manuales del entrevistador, lo que dice es que eso es una pregunta que dice, ¿va su hijo a la escuela? O sea, no es si asistió la semana pasada. Es realmente una pregunta de si está inscrito, porque incluso se hace en el verano, ¿no? En el verano preguntan a las personas y dicen, si es verano, pregúntale si va a inscribirse cuando empieza en la escuela. Entonces, lo vamos a usar como para medir inscripción. También vamos a analizar la participación en el mercado laboral, también porque como la idea de Progresa era pagar a las familias para que los niños vayan a la escuela, quiere decir pagan a las familias para que saquen sus hijos del trabajo y los manden a la escuela. Entonces vamos a analizar las dos variables. Entonces, como les contaba, Prospera se elimina, se reemplaza en marzo de 2019. Entonces, estudiamos efectos en el año escolar 2009-2020. O sea, básicamente 6, 8, 9 meses después, ¿no? Entonces, la metodología es un diseño de diferencias en diferencias continuas y básicamente la idea es que vamos a comparar localidades con alta y baja intensidad de Prospera antes y después de la eliminación. Es decir,
vamos a comprar localidades donde había mucha gente recibiendo Prospera con localidades donde no había mucha gente recibiendo Prospera. Vamos a comparar la inscripción escolar, porque si el programa importa en las localidades donde mucha gente recibía, lo que deberías observar es que los efectos de quitar el programa son mayores. Si lo quitas en una localidad donde nadie lo recibía, pues no importa. No, entonces eso es la intuición bajo la estrategia que vamos a usar. ¿Cómo medimos intensidad de Prospera? Es la proporción de beneficiarios en la localidad en el momento de eliminarse. Okay, entonces nos da un grado de intensidad en la comunidad, ¿no? Antes de la eliminación. Ok, eso nada más para mostrarles un poco cómo es el patrón de asistencia escolar y trabajo en las edades que vamos a estudiar. Vamos a estudiar Susana, entonces a nivel de observación en el municipio. Tomas como es la tasa localidad. Bueno, Digo, el nivel de observación es del individuo y pegamos. claro, pero lo usan. O sea, la variación es la localidad antes y después. Ok. Ok, vamos a estudiar los efectos de esta eliminación en las edades de 6 a 17. Entonces, básicamente, Para aclarar, ¿el rango de tamaños de localidades está restringido? ¿Son todos los tamaños de localidades que existen? son los de 100,000 y menos. Localidades que tienen 100,000. Ok, entonces, básicamente eso lo que muestra es que casi todos los niños van a la escuela hasta alrededor de los 12 o 13 años, ¿no? Y eso es donde empiezas a ver abandono, ¿no? Que se... y es muy parecido, de hecho, para niños y niñas. Ahorita estamos midiendo solamente trabajo de mercado laboral. De hecho, algo más que me gusta mucho de la INOE es que tiene información sobre el trabajo doméstico y de cuidar a los niños, que es como nuestra siguiente etapa del estudio, pero ahorita en este estudio solamente vamos a ver participación laboral, o sea, solamente esta forma de trabajo. Ok. Mira, les voy a mostrar las especificaciones y bueno, lo primero que les voy a contar sobre los estudios de eventos, ¿no? Y eso básicamente es una prueba de la especificación de diferencias en diferencias, ¿no? Porque es muy fácil decir, ¿no? Que bueno, que voy a hacer un estimador de diferencias en diferencias, pero ¿cómo sé que lo que yo mido no es algo que pasaba de todos modos, ¿no? A pesar de la eliminación del programa, ¿no? Entonces, los estudios de eventos, lo que básicamente van a mostrar es el coeficiente sobre la intensidad de Prospera, cómo venía antes y después, ¿ok? Entonces, esa beta es lo que nos va a dar el efecto del programa después, ¿ok? Entonces, y este beta antes de la eliminación del programa debería ser 0, ¿ok? Si encuentro que hay efecto de la eliminación antes de la eliminación, bueno, pues ya tengo muchos problemas con mi estrategia, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué quiere decir beta después del programa? Mira, algo que vamos a permitir es, bueno, antes vamos a permitir, porque ¿se acuerdan que les conté? Había un periodo de incertidumbre, ¿no? Sobre la desaparición
de Prospera, ¿no? Que se dejaba de pagar, nadie decía nada. Entonces vamos a permitir que el efecto de la eliminación empieza incluso después de las elecciones, ¿no? O sea, cuando hay este periodo de incertidumbre, vamos a permitir, ¿no? O sea, no es que, a lo mejor no hay, de hecho lo que encontramos es no hay tanto efecto, porque lo que puede pasar, mira, en el 18-19, que es cuando están las elecciones justo antes, se anuncia la eliminación de Prospera al principio de 2019. Entonces, a lo mejor ya en ese momento, los niños dicen, bueno, ya no voy a la escuela, porque ya no existe Prospera. Puede pasar, ¿no? Por eso decimos que quizás eso puede ser menor que 0, pero el 8 es que a lo mejor es un poco tarde, ¿no? Que dice, bueno, ya mejor acabo el año escolar y luego veo, ¿no? Para el siguiente, ¿no? Entonces llamamos eso como tratamiento parcial. Pero realmente donde esperamos que podría haber los mayores efectos, si es que hay efectos, sería el año escolar después de la eliminación. ¿Ok? Entonces la hipótesis es que va a haber una reducción en la inscripción escolar, sobre todo empezando con el año escolar 2019-2020. Eso es como 6-7 meses después de que se elimina el programa. Una pregunta, Susana. Sí. ¿Por qué el coeficiente alfa esperas que sea 0? Perdón, no entendí bien. No es alfa, es beta. Los beta Qs que son antes del programa. Ok, pensé que era el alfa. No, los betas que son antes, años antes del programa, ¿no? Que son los que están Anteriores. Sí. A ver, anteriores. Bueno, ok, aquí están los estudios de evento. Mira, como decía, tenemos 3 grupos de edad. 6 a 11, que son como alumnos en primaria. 12 a 14, que son como secundaria. 15 a 17, que son media superior. Bueno, hay 2 líneas, ¿no? Esa primera línea es la fecha de las elecciones. Esta segunda línea es ya el principio del año escolar 2009-2020. Este periodo es lo que llamo el periodo de incertidumbre. Esa línea es cuando esperamos ya que hay efectos, que puede haber efectos significativos de la eliminación. Bueno, voy a empezar con los de 15 a 17. Están los intervalos de confianza. Entonces, primero lo que vemos es los estudios de evento básicamente están bien. Se ven que hay como tendencias paralelas. Pero luego, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Se ve una caída significativa, sobre todo empezando en el año escolar 2019. Se parece hay una reducción en la inscripción escolar en ese grupo. Si lo vemos por género, se ve también parecido en la gráfica de los niños de 15 a 17. Con las niñas la historia es un poco más complicado, ¿no? Si bien se ve un patrón parecido, no es significativo y por otro lado se ve como una coeficiente negativo acá también, ¿no? Así que que haya efectos para las niñas en ese grupo de edad no se ven tan fuertes como son para niños. Ahora, otras edades, para niños de 12 a 14, se ve pues que también hay una reducción, no es menos, ¿no? Que en las edades de medio superior, pero también se ve. Para niños no se ve nada en esa edad. Niñas en primaria tampoco se ve nada. Eso quiere decir que no hubo cambio en la inscripción escolar con la eliminación de Prospera en ese grupo de edad, ese género. Mira, fíjate, para niños de 6 a 11 es muy chiquito, pero se ve como una tendencia negativa. También que dices, oye, ¿cómo, no? Que ahora los niños de primaria van a abandonar, no puede ser. Porque, bueno, realmente la educación primaria en México es bastante
universal. Ok, mira, estos son los estudios de eventos que básicamente me confirman la estrategia empírica y por otro lado sugiere que sí hay efectos. Ahora lo que voy a hacer es presentar esto ya en un formato de regresión que resume en un coeficiente los resultados. Bueno, ok, eso entonces es la especificación principal, ok, que otra vez estamos viendo inscripción. Aquí, esta coeficiente es la interacción entre la intensidad de Prospera y el año 2018-2019. Eso es lo que digo tratamiento parcial. Ese periodo de incertidumbre que permitimos que también haya un efecto negativo, aunque en las gráficas no se veía mucho. Pero realmente lo que esperamos es que los efectos completos de la eliminación de Prospera, si es que hay efectos, se va a ver en ese beta, que es la interacción entre la intensidad de Prospera y el post, ¿no? El año después de que se elimina el programa. Ok, mira, esto resume los resultados. Voy a explicar, voy a empezar otra vez con las edades de 15 a 17. Mira, ese grupo de edad, 73% de los niños estaban inscritos en la escuela. ¿Cuál es el efecto de Prospera? El efecto de Prospera es, de eliminación de Prospera, es reducir esta inscripción en 9 puntos porcentuales. Entonces, eso lo baja desde 73% a 64%. O sea, es una reducción muy fuerte. Ahora, si lo vemos por género, realmente ese efecto está concentrado en los niños. Eso corresponde a 12.3 puntos porcentuales. Otra vez 73% de los niños iban a la escuela antes de la eliminación. Entonces lo reduce hasta como 60%. Las niñas es negativo, coeficiente no es significativo. O sea, no podemos, no decimos que no hay efectos en las niñas, pero el efecto es mucho menos fuerte. Entonces, para ser conservador, decimos realmente no se ve efectos en las niñas. Ahora, en los otros grupos de edad, otra vez para las niñas no se ve nada en los otros grupos de edad. Okay, no hay coeficientes significativos en la inscripción. O sea, la inscripción de las niñas parece más protegida de este choque de la eliminación de Prospera. Para los niños, sin embargo, se ve una reducción en las edades en secundaria, incluso una reducción en la proporción de niños en la primaria que va a la escuela. Y mira, antes de la eliminación de Prospera, 99% de niños de 6 a 11 iban a la escuela. O sea, realmente era universal. Ok. Bueno, ahora, ¿qué tan robustos son estos efectos? Hicimos mucho, no voy a entrar en cada especificación, pero hicimos muchas pruebas de especificación para asegurar de que son robustos, porque, bueno, siempre hacemos eso, pero con más razón cuando los efectos son tan grandes, ¿no? Dices, no son sensibles, y bueno, la respuesta es para las edades de media superior, no son sensibles, son efectos muy robustos. Si ves los puntos verdes son de los niños, si se ven, cada uno es significativa y cada uno es básicamente del mismo magnitud. Incluso hay algunas especificaciones donde el coeficiente está todavía más grande, ¿no? Pero más chico no. Para las niñas, algunos están significativos, otros no. Entonces, también por eso decimos que tenemos mucho menos confianza de que hay efectos para niñas. Ahora, ¿qué pasa en donde quizás el análisis de robustez sí nos dice más qué pasa en ese grupo de edad
donde se veía efectos para los niños. Y es así lo que vemos, si ven los puntos verdes, aquí sí se ven más sensibles, ¿no? Hay especificaciones donde ya no son estadísticamente significativos, ¿no? Y lo mismo para los niños de 6 a 11, ¿no? Entonces, resultado de este análisis de robustez es que nos dice los efectos para los de 15 a 17 son grandes, son robustos, son reales. Los efectos para niños de 12 a 14 son más sensibles, ¿no? Entonces preferimos ser conservadores y decir que los efectos más grandes que se ve de la eliminación de Prospera sucede en la inscripción escolar de los niños, hombres, jóvenes de 15 a 17. Ok. Ya casi acabo. ¿Tienes preguntas? Bueno, ok, ahora hacemos exactamente lo mismo. No les voy a mostrar todas las gráficas y todo, solamente les voy a mostrar los resultados. Hicimos lo mismo para participación laboral, ok, porque lo que les estoy diciendo es para los niños sucede la eliminación de Prospera y 12 puntos porcentuales, o sea, 12 de cada 100 niños abandonan la escuela. Entonces una pregunta natural es si se meten a trabajar, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿No? Entonces eso es lo que analizamos aquí, y lo que se ve para los niños, esos nada más son las edades de 15 a 17. Vemos que hay un aumento en la probabilidad de estar trabajando de 6.1 puntos porcentuales. ¿Eso qué quiere decir? Porque acuérdense que era una reducción en inscripción de 12%. Quiere decir 1 de cada 2 niños que abandonan la escuela ya está trabajando. Ya no sabemos qué están haciendo los otros, pero 1 de 2 ya está trabajando en el mercado laboral. ¿Okay? Y se ve también el efecto en horas. Niñas no se ve ningún efecto que es consistente, que tampoco se ve muchos efectos en la escuela, y como digo, ¿no? También vamos a estudiar otras formas de trabajo que se puede tomar en hoy. Ok, mira, voy a concluir y bueno, dar algunos implicaciones. Bueno, ¿qué es lo que encontramos en este paper? Bueno, la eliminación de Prospera redujo de inmediato, básicamente, 7 u 8 meses después, se observa reducciones importantes en la inscripción escolar. Los mayores efectos suceden en niños, hombres en edades de medio superior, donde vemos un efecto de 12 puntos porcentuales, una reducción. O sea, un abandono en las zonas marginadas más pobres grande. Hay menos evidencia de efectos para las niñas. No decimos que no hay, seguro que no hay efectos, pero es mucho menos, mucho más chico y menos robusto, ¿no? Estos resultados. Ahora, lo que sí quiero poner mucha énfasis, que todavía me parece realmente increíble, es que estos efectos son netos del programa sustituto. O sea, yo no estoy estimando los efectos solamente de la eliminación de Prospera. Estoy estimando los efectos de la eliminación de Prospera y su reemplazo por becas Benito Juárez, ¿no? Entonces, realmente lo que dice es que el programa becas Benito Juárez no está contribuyendo a mantener los niños en la escuela. Y tengo mucho más sobre esto en el paper, que por cierto el paper es público, lo pueden bajar y leer. Bueno, ¿qué tan grandes son estos efectos? Bueno, yo creo que en cualquier mundo podríamos estar de acuerdo que son efectos grandes, ¿no? Si 12% de los niños abandonan la escuela frente a ese cambio en política social, pero incluso lo podemos comparar con qué fue los efectos positivos del programa cuando empezó, ¿no? Entonces, estas reducciones
en inscripción están tan grandes como los efectos positivos que hubo en la inscripción cuando empezó el programa. Ahora lo que pasa es que ocurren en edades en medio superior en lugar de secundaria. Bueno, la inscripción de las niñas parece estar más protegida. Pero hay una interpretación técnica que lo voy a saltar, pero ustedes saben que ya hay muchos artículos nuevos sobre las estimaciones de diferencias en diferencias, entonces hacemos algunos también chequeos por ahí y bueno, también sugieren que nuestras estimaciones están bien y no están sobreestimadas. Bueno, es el último acetato, entonces voy a terminar con algunos comentarios finales. Uno es, yo quiero destacar que estamos viendo los efectos solamente en el primer año después de la eliminación del programa. Fue, como decía, un periodo de incertidumbre, de interrupción. Entonces, siempre cuando se hace un nuevo programa, la operación tarda, ¿no? O sea, no es que va a estar perfecto desde el primer día. Entonces, quizás el programa de becas Benito Juárez, que no sale muy bien aquí, obviamente, a lo mejor ya en siguientes años mejora la operación, llega a zonas más pobres y quizás en años subsecuentes podría no suceder lo que lo que yo digo aquí ya sucedió, ¿no? Pero quizás en 8 años después recupera, ¿no? Bueno, yo tengo mis dudas que sucede esto. Uno, porque eso es un choque, fue un choque, yo digo, muy fuerte para las familias en pobreza extrema. Y segundo choque, ya viene COVID, ¿no? Entonces, y bueno, y la otra evidencia que tengo es Coneval acaba de hacer una evaluación, de hecho, sobre las becas de Benito Juárez a nivel básica para ver qué efectos tienen sobre la inscripción escolar y casi no encontraron nada y lo analizaron hasta 2022. O sea, las mismas evaluaciones de Coneval están diciendo que becas Benito Juárez no afecta los resultados escolares. Ok, mi último punto y ya, espero tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Género. Ok, ¿por qué sucede eso? ¿No? ¿Por qué sucede que la inscripción de las niñas parece estar más protegida, ¿no? Que la inscripción de los niños? Y aquí realmente son posibles mecanismos, hipótesis. El programa de Prospera tenía mucho énfasis en el género. Les daba dinero a la mamá, las becas para las niñas eran mayores que las becas para los niños. Ponía mucho énfasis en el estatus de la mujer. O sea, quizás eso originó o tiene que ver, ¿no? Que ahora vemos más protegida la inscripción de las niñas. El segundo es, bueno, la explicación de siempre, que quizás los niños tienen más costos de oportunidad más altos, que tienen más opciones para trabajo, les paga más. Eso quizás explica la diferencia. Y bueno, el otro que nada más menciono, que yo creo que se tiene que estudiar, es ese cambio de que las becas en medio superior van a los jóvenes en lugar de las mamás, ¿no? Entonces vamos a pensar, quizás ya son los jóvenes que están tomando las decisiones de ir a la escuela. Se intenta decir qué hacer a un joven de 17 años, ¿no? Muy buena suerte con eso. No, pero esa quizás da más poder de decisión para el joven. Y bueno, y quizás pues los niños jóvenes, los hombres jóvenes están decidiendo más no ir a la escuela que las mujeres jóvenes. Bueno, ya con eso
concluyo. Muchas gracias. ¿Tú moderas? Sí, sabes, se me olvidó mi papel, mi sacar para contar. ¿Y la pluma la tienes? No. ¿Tienes? Hola, gracias por una excelente presentación. Y pues también bienvenida, siempre será tu casa. No sé si en este estudio o en el que sigue, o los que sigan, puedas controlar, o sí controlas, no sé si se me pasó ahí identificar esos controles de otras hipótesis, porque hay una pregunta, no sé si en la ENIG o creo que es en la ENIG, no creo que sea en la ENOE, que dice ¿por qué no asisten a la escuela? Y dice, o sea, trae 7 categorías. Logré mi meta educativa. O sea, la ENIC aparte de pregunta por características sociodemográficas y ocupacionales de los integrantes del hogar. Y ahí le pregunta sobre las edades, los grupos de edades que estás refiriendo, y les pregunta por qué no asisten a los que no asisten, por qué no. Y dice, logró su meta educativa por falta de dinero o trabajo, por enfermedad o discapacidad, problemas personales o académicos en la escuela, me casé o se embarazó, y otros que no especifican ahí cuáles son. Entonces aquí yo identifiqué que, por ejemplo, efectivamente los varones, que tampoco es muy ambiguo decir que logré mi meta educativa, o sea, logré mi meta educativa, quiere decir me rendí, ya no quiero estudiar más y quiero trabajar, ¿no? Pero dice así, o sea, de una forma muy elegante, logré la meta, ¿no? Pero ahí los hombres tienen un gran porcentaje con respecto a las mujeres, y la otra categoría es por la falta de dinero o trabajo, por lo cual dejan de estudiar. Sobre todo en la categoría que estás tú identificando, que es que están de 14 a 17, ¿no? De 15 a 17 años. Y otra categoría es problemas personales y académicos. Y después se revierte, y entonces las mujeres es porque me casé, porque me embaracé, y en fin. Entonces no sé si esto lo controlas, porque son otras hipótesis distintas a la que creo que eso no debe de cambiar ni antes ni después de la desaparición de Progreso. Sí, o sea, de hecho yo creo que sería interesante estudiar cómo contestan las preguntas antes y después de la eliminación de Prospera, no sé, 2018, 2020, quizás con la ENIC, no, pero yo creo que en términos estructurales, yo estoy analizando un periodo muy corto, ¿no? De 7 meses, ¿no? Así que grandes cosas cambian, ¿no? O sea, de que ya cumplí mis metas. Explotó. Es que estamos cerca de Zacatecas. No, tío, ¿qué otra cosa pudo haber pasado? Por eso tengo los estudios de eventos, ¿no? Porque me diría, ¿no? Si hubiera otro factor correlacionado, ¿no? Con cuánta gente recibe Prospera. O sea, yo creo que es algo interesante para ver si antes y después cambian, qué es lo que contestan, ¿no? Menos mal que no tienen, bueno, es menos malo, pero sería bueno que tuvieran una respuesta, ya no me dieron la beca, ¿no? Algo así, ¿no? No, pero Gracias. Bueno, llamamos la atención la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no?
Y en tu explicación de por qué pudiera ser la diferencia, como mencionas que el programa previo, digamos, beneficia un poco más a las mujeres. Entonces habría más que perder en ese caso, y la diferencia es mayor para ellos. Sí, exacto. O sea, eso no explica. No me ayuda a entender por qué. Mira, lo que digo es que quizás se puso prioridad en las mujeres, ¿no? Y eso, o sea, Prospera cambió un poco ese enfoque. O sea, si lo ves de términos monetarios, claro, o sea, las mujeres incluso perdían más, ¿no? Pero si yo estoy diciendo como, bueno, quizás ya pone más énfasis en la educación de las niñas que antes, ¿no? Por Prospera. Es hipótesis. Perdón, Susana, ¿cómo funcionaba la progresividad de Prospera? Progresa. O sea, la focalización. Hablabas de que era más progresivo sobre localidades más vulnerables, ¿no? Sí. ¿Cómo era cómo se operaba esa progresividad? Sí, bueno, o sea, primero cómo escogían los beneficiarios era, primero, haciendo una criterio a nivel de comunidad, que era el nivel de marginación. Se atendía primero a los más marginados, pero también lo que se hacía es un cuestionario, el INCASE, que se hacía a cada hogar, ¿no? Y basado en sus características, no solamente su ingreso, pero sus características como tipo de piso del hogar, si tenía un refri, ¿no? Se hacía como un índice, ¿no? Y si tenías ciertas cosas ya no calificabas, y si estabas abajo del umbral, si recibías, ¿no? Entonces, hay estudios hechos checando, ¿no? Ningún sistema de focalización es perfecto, ¿no? Pero en general, los estudios de Prospera decían que está bastante bien focalizado. La otra que pasa es en Prospera se daba becas por niño, ¿no? Entonces, si tenías un niño en 6º y un niño en 8, recibías el doble que una familia que tenía un niño en 6º. Y las familias en pobreza extrema tienen más hijos, ¿no? Entonces también por eso recibían más recursos, ¿no? Es complejo, pero es muy buena pregunta. La regla de operación de las becas Benito Juárez, ¿cómo es? El joven recibe el dinero si está matriculado. ¿Tiene que mostrar matriculado o...? Dice, bueno, inscrita. Ajá, inscrito. Y lo hace en la escuela. Porque si es así, digamos, hay una diferencia importante, ¿no? Sí, claro. Digamos, en Progresa Oportunidades, o cualquiera de las encarnaciones, sí. Tienes el riesgo de perder el derecho si no te inscribes, si no continúas estudiando. Sí. Entonces, quienes decidan no inscribirse en la actualidad no tienen una pérdida en efectivo. Es una pérdida de costo, es un costo de oportunidad. Yo pero creo es que menos no. patente que una pérdida en efectivo que sí tendrías bajo un esquema como el de Progresa Oportunidades, ¿no? Que sí te hace una diferencia en términos de la elección costo-beneficio que puedes hacer si de todas maneras, si no valoras, digamos, lo que podrías obtener en caso de que te inscribieras, ¿no? Cuando puede ser que tu costo de oportunidad de no participar en el mercado de trabajo sea más alto si eres mujer a cierta edad. En comunidades, por ejemplo, rurales. Sí. Sí, o sea, yo creo que, o sea, sí se podría hacer eso de inscribir y no volver, en becas Benito Juárez, no volver a ir ningún día a la escuela y seguir recibiendo. Eso creo que puede pasar, pero yo creo que eso no es, no, o sea, yo creo que lo que pasa, no, pero en las zonas más marginadas no están llegando, ¿no? Tantas becas, ¿no? O sea, lo de becas Benito Juárez al medio superior ya se supone es universal. O sea, cualquier
joven en medio superior no puede recibir, salvo las escuelas privadas. No, pero yo digo una razón que eso no se ve como ese pendiente es porque no está llegando tanto a estas zonas, ¿no? O la beca no está convenciendo a los jóvenes de ir a la escuela, a pesar de que es más grande incluso de lo que era Prospero, ¿no? Yo tengo Así, una pregunta, comentario. Yo creo que una de las cosas que estamos tratando de entender son los mecanismos, ¿no? O sea, como que tú tienes el efecto, es un efecto Neto, ¿no? Neto de beca, Neto Juárez. Pero claro, no está muy claro el mecanismo. Entonces ya por ahí te adelantaron varias hipótesis, ¿no? Yo te voy a dar una más. Perfecto. Fíjate que traigo un paper que me acaban de aceptar, que ve el desempeño escolar, el efecto de la personalidad en el desempeño escolar, ¿no? Esto lo hice con niños en primaria, ¿no? Con datos de él. Y lo que nosotros encontramos es que la personalidad, o sea, en mujeres es la neurosis de la mamá, lo que más explica, ¿no? Lo que más explica, ¿sí? Las diferencias en desempeño escolar en mujeres, en niñas, y también diferencias en una medida de IQ, ¿no? Entonces IQ de la niña. Sí. No, pero es en la población, o sea, lo que hacemos es descomponer la variación del desempeño escolar en fuentes por qué tanto la variación, por ejemplo, en el ingreso de los hogares explica la variación en el desempeño escolar, qué tanto las calificaciones de la mamá, ¿no? O sea, y la personalidad, ¿no? Entonces encontramos que hay efectos bien diferenciados de género, o sea, en mujeres, digamos, aquellas niñas que les fue mejor en un Raven, ¿sí? O sea, la diferencia en Raven explica mucho más el desempeño escolar en niñas, no tanto en niños. Y en niños, lo que más explica es una medida de conciencia, ¿no? Si se acuerdan de los Big Five, es qué tan conscientes son. Entonces, como que es más behavioral en niños, ¿no? Entonces, pudiera ser que también ese diferencial de cómo de personalidad, ¿no? De géneros te afectan, tienes esa diferencia de heterogeneidad de tratamiento, ¿no? ¿Cómo defines desempeño escolar? Calificaciones en matemáticas y en español. Pero no pruebas estandarizadas. No pruebas estandarizadas, pero calificaciones. Entonces, ahí te lo voy a mandar, pero, sí. O sea, son mecanismos, ¿no? O sea, porque, o sea, a lo mejor los niños, estás hablando de teenagers, ¿no? Entonces, sí. Les quitas la beca y a lo mejor pues, los niños que tienen menos score de conciencia son los que están hablando de la beca. Y las niñas son, digamos, emocionalmente más estables. Entonces, es como un mecanismo. Sí. Ya me explico. Sí. Entonces, es como estabilidad emocional. Sí, yo creo que no sé si va también con argumento, no sé, de los psicólogos, que las niñas maduran más rápido. Exacto, es por ahí. O sea, que los efectos son distintos. Sí. Personality traits, ¿no? Es la interacción de la política con la personalidad, ¿no? Sí, sería interesante. Interesante para que lo hagan. ¿Tienes reportes de diferencias por tamaño de localidad de los resultados? Sí, pero no en el paper. Okay. ¿Y encuentras algo ahí?
No tanto. Si yo hubiera pensado que los más chiquitos es donde está más fuerte, pero más o menos se ve en todos los tres grupos que son menos de 100,000. Sí. El efecto para niños es como 12%, ¿verdad? Sí. Y digamos, eso mantiene distintos temas de localidad. Tengo que revisar, pero creo que sí. O sea, para el grupo de edad más pequeño, menores de edad es menos inestable, ¿no? Pero los de 14, los de 15, 17 es más. Sí, es más Los menores, el grupo de menores de edades, ¿la mamá es la que recibe el apoyo o O sea, la mamá recibe, mira, la mamá recibe la parte básica, ¿no? La transferencia familiar, y el joven recibe el componente medio superior. Entonces sí hay un cambio en términos de quién recibe los apoyos cuando comparas los dos programas. porque sería un incentivo, ¿no? Para un joven recibir un apoyo nada más por asistir a la escuela, aunque no tenga buena sentencia. Sí, o sea, antes también estaba el incentivo, pero no lo recibía él o ella, ¿no? O sea, no recibía la mamá. Incluso en el superior. Sí. Mira, había la opción de que podrías tú como mamá decir, quiero que mi hijo reciba, pero casi nadie hacía eso. Entonces puede ser el mecanismo de que, digamos, a través de la agencia de la mamá, los hijos Sí, es algo muy interesante. Se puede hacer otra mecanismo. Para que los estudiantes decidan decir, sus mamás reciban Yo tengo una pregunta. Algunos estudios de Coneval en otras áreas, por ejemplo, algunos estudios cuyos resultados salieron el año pasado, en años anteriores, decían que algunos de los beneficios de algunos de estos programas sociales se habían movido un poco más hacia las clases medias. Entonces me llama a mí un poco la atención que en un programa como este, nuevamente es a los grupos de personas en situaciones de mayor marginalidad, se va desplazando hacia grupos menos marginados, ¿no? Aquí no estamos hablando de clases, pero estamos hablando de menor marginación. Pero mi pregunta es, a lo mejor y seguramente va un poco más allá de lo que pueden decir en este reporte, pero con esta investigación, pero desde tu perspectiva, ¿creerías que esto es como consciente o resulta, o sea, estas decisiones son conscientes o resultan por la pura azarosidad? O sea, sí es consciente eso. Sí, claro, estos cambios. Sí, que sean Yo decisiones creo que conscientes en gran parte de sí. la política social. Sí, es un cambio hacia transferencias a masas, zonas urbanas. Porque suena interesante la pregunta porque hay grupos que pueden tener mayor facilidad en procesar o gestionar un apoyo que otros, ¿no? Y, o sea, si lo haces universal, va a haber grupos que va a ser más fácil obtener el apoyo que para otros. Sí, o sea, ya lo del becas Benito Juárez medio superior ya es universal, ¿no? Es un programa universal. O sea, es como todo lo contrario de focalizado. Es que cada quien lo puede recibir, solamente los alumnos de escuelas privadas no lo reciben. Pero es universal, ¿no? O sea, no importa cuál es el ingreso de tu papá, ¿no? Y lo otro es, sí, o sea, es también un enfoque más hacia zonas urbanas, hacia programas universales, hacia programas menos condicionados, ¿no? Que también no criticaba mucho más que condicionado. Ay, perdón, me ignoro. Perdón. También como, o sea, digo, yo siendo mal pensado tiene como truco porque, o sea, estoy moviendo los recursos. Antes todo lo que gastaba en lo pobre, se lo transfiero a lo urbano, que no son tan pobres, pero todos tienen votos de esta población.
Sí, claro. Entonces me muevo el dinero mejor para pobreza, pero si yo soy político y yo dependo de elecciones, pues mejor le doy poquito a muchos en zonas urbanas que tienen muchos votos. Hay un efecto adicional en ese sentido, que es en las mediciones de pobreza, ¿no? Si tú mides la pobreza con línea de pobreza, lo que es el gente cero, ¿no? Entonces, conteo de caras. La manera más barata de reducir la pobreza es darle a los que están justo abajito de eso, Tú lo has pensado. ¿no? Entonces si mueves los recursos de los que están muy abajo, para estar un poquito más cerca de la línea, el impacto sobre la administración de pobreza va a ser más alto, ¿no? Porque usas el fíjate cero, no es el fíjate 1 ni el fíjate 2. Está buenísimo. Pero esa figura en la línea de la derecha dice el share of households, ¿no? Y es bien poquito. Si luego viene es un 1% en Prospera. No, eso es 100%. Solo que está en censo del 2010, por eso está... Sí, exacto. Sí. Sí, exactamente. Hay comunidades que vas a decir, bueno, ¿cómo puede ser más de 100%? Pues porque el denominador es la población de 2010 y estos son beneficiarios de 2018. Pero bueno, eso no afecta. Igual un poco con los comentarios que estaban haciendo hace rato, ¿han hecho análisis considerando la proporción de población que votó por Morena en 2018? No lo hemos hecho, pero sería muy buena investigación de amenazas. No, o sea, pero un poco siguiendo lo que dice Alejandro, digamos, tienes digamos, el resultado, lo que encuentras es, hay consecuencias negativas del cambio de programa, ¿no? En términos de la participación escolar de los jóvenes, sobre todo, ¿no? Digamos, habría una recomendación para fortalecer el programa de becas Benito Juárez para revertir ese efecto, digamos, cuál sería la cuestión como de consecuencias que se podría sentir luego de esto. Porque ya vimos un motivo más para estar tristes, pero que todo mucho Sí, mira, voy a decir algo un poco general como respuesta. Es que, mira, el programa Progresa no es perfecto, ¿no? Pero había bastante evidencias bastante positivo, ¿no? Si tú quieres hacer un cambio en un programa exitoso, lo primero es como no hacer daño, ¿no? O sea, lo que se pudo haber hecho, por ejemplo, de probar la condicionalidad, ¿no? Es hacer un piloto quitando la condicionalidad, ¿no? Me explico, o sea, mi recomendación, digo, en general, es antes de eliminar un programa que funciona muy bien, pues mejor tengas a un 8 más efectivo, probado. Que aquí fue eliminarlo así, meter algo totalmente diferente que no había sido piloteado, ¿no? Entonces, eso creo que es muy mala manera de hacer política. Ahora, ¿de qué hacer, no? Con este problema. Bueno, lo siguiente que yo voy a hacer es que estoy trabajando efectos sobre salud, ¿no? Porque eso es un programa que también tenía beneficios de salud, ¿no? Entonces, y en salud no se reemplazó con nada, ¿no? La parte de salud de Prospera, entonces, yo todavía estoy viendo los efectos. Pero Prospera salud era solo para los niños, ¿no? O sea, los jóvenes ya no eran parte de porque los pesaban y... Sí, no lo destaqué como en esta ponencia, pero parte de la transferencia iba para que la familia iba a visitas preventivas de salud. Entonces ya no se tienen que ir las mamás y los bebés tienen que ir como 6 veces al año a salud, ¿no? O sea, entonces
mis resultados preliminares lo que muestran es que ya la gente va menos a consulta, ¿no? Porque ya no les obliga a ir para recibir. Ahora, si eso tiene efectos serios en consecuencias de salud, todavía no sé. Tú has sido muy paciente. Gracias. Bueno, es un comentario, me parece muy relevante justo en el tema también de las implicaciones de este tipo de transferencias, programas con transferencias condicionadas, porque se nota entonces que cuando hay menos, o sea, como mencionabas, cuando son más ligeros como los requisitos para la transferencia, pues no resulta en más, o sea, que sea un incentivo para que aumente también el que los jóvenes quieran participar. Y cuando ahí pensaría yo que también hay un tema interesante porque se va, o sea, hay menos condiciones, pero tampoco parece que haya resultados para el programa como se esperaba. Y el otro comentario que yo pensaba es como si se ha pensado en complementar también con estudios cualitativos, porque pensaría que sería muy interesante entrevistar a las mujeres en los hogares para saber también cómo fueron las decisiones. Y yo lo escuchaba y no dejaba de pensar en también el tema de que creo que en esa edad es cuando los grupos criminales también cooptan a muchos jóvenes, entonces también es el... Sí, de hecho, la evaluación de becas Benito Juárez que mencioné que hizo Coneval tiene una parte cualitativa, pero creo que más bien hablan con las mamás, ¿no? Pero no hablan con los jóvenes, me parece. Pero las mamás sí dicen cosas como, pues ya no desapareció la beca, o sea, ya no nos dio la beca, etc. O sea, sí hay, pero yo estoy de acuerdo contigo. Lo que a mí me gustaría preguntar, por ejemplo, es sobre eso de niñas versus niños, ¿no? Porque su hijo siguió en la escuela y su hijo no. Vamos a ir cerrando. ¿Alguna última pregunta? Alonso, ¿tú no? ¿Alguna pregunta de Tesina por venir? ¿Hay alguna... primero vimos los resultados sobre la asistencia y luego sobre el trabajo. ¿Hay alguna manera de aprovechar el diseño de la ENOE para ver en un solo modelo esa vinculación, en un solo modelo, ver si el cambio en temas 1 o temas 2 fue dejé la escuela y empecé a trabajar? Sí, y también yo creo que es una buena idea también ver la combinación, ¿no? Porque hay niños que luego van a la escuela y también trabajan, ¿no? Entonces eso también. Y a lo mejor es el caso de las mujeres. Quizás por lo que decías, quizá el programa ha estado durante tanto tiempo que sí hay una especie de como efecto estructural en cuanto a que el perder el programa no necesariamente generó cambios en el comportamiento de las niñas, de las edades, a lo mejor están combinando esas cosas. Sí, yo creo que puede ser. Me parece una buena idea. ¿Se puede hacer una prueba de robustez con años anteriores? O sea, en el 2017, 2016, con el mismo tiempo. Sí, lo hemos hecho. O sea, suponiendo el programa se acabó en 2017, para ver que sí lo hemos hecho y sale que no hay efecto. Vamos a cerrar porque el Cinebus está por salir. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias, Susana.